Muy buenos días. Nos calmamos porque tenemos 2 horas por delante. ¿Cómo odio ese fondo de mierda que le ponen todo? Vamos a hacer su mate. Cuando vea que me falla la voz, usted ya me lo trae. Vamos a hablar sobre algunos temas que tienen que ver con la neumonología y la alergia. Vamos a hablar sobre asma, rinitis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este para seguir o para volver. Sí, un poco despreparado. Vamos a arrancar con asma y rinitis alérgica. Vamos a desarrollar. ¿Ustedes ven ahí o yo estoy tapando? Más o menos. ¿Cómo te ven? ¿Cómo te ven? ¿Para esto? Ah, no, está en la parte. No, por ahí. Te lo dejo. Vamos a hablar sobre un concepto actual de la vía aérea unida, la prevalencia de asma y rinitis, cómo valorar la rinitis, cómo valorar el asma, algunos tópicos de tratamiento farmacológico y concluimos ese tema. Después vamos a desarrollar el eco. ¿Cuál es el modelo actual de las enfermedades alérgicas? Hoy se entiende que en realidad la alergia es un fenómeno sistémico, es una inflamación sistémica que tiene manifestaciones locales en algunos órganos. En la nariz, con la rinitis, en los ojos, la conjuntivitis alérgica, en los bronquios del asma, en la piel, el eczema, en las mucosas. O sea, no es solamente un conjunto de síntomas independientes, se reconocen una base inmunológica, pueden tener efectos sistémicos o incluso a nivel del sistema nervioso central, por supuesto a nivel de comportamiento. ¿Cuáles son las evidencias que sustentan esto de que hablamos de una enfermedad sistémica? Las hay de orden genético, las hay de orden clínico epidemiológico, inmunológicos e incluso terapéuticos. Desde el punto de vista genético, hay no menos de 90 genes descritos que participan en el desarrollo de las enfermedades alérgicas, de la atopía, que es la alergia que tiene una base fundamentalmente genética, del asma, de la rinitis. Hay genes que son para todos y genes que son específicos de problemas en alguno de los órganos. O sea, hay genes que condicionan el atópico y otros genes que condicionan el órgano donde se va a expresar esa enfermedad alérgica. En algún momento de la vida, por ejemplo, dentro de las alergias, los niños suelen comenzar con gastroenteritis alérgica, a veces por alergia a la leche de vaca, luego seguir con un eczema en la piel, más tarde mejora el eczema y aparecen los primeros síntomas de asma, y a lo mejor en la adolescencia ya casi no tiene asma y fundamentalmente rinitis. Ya que hay una evolución también cronológica donde va cambiando el órgano de choque, donde se expresa el fenómeno alérgico. Esta diapositiva muestra simplemente cuán importante es la carga genética. Dice que si un padre es alérgico, la posibilidad de que un recién nacido durante la infancia desarrolle enfermedad alérgica es casi del 30%. O sea, 1 de cada 3 niños hijos de eso. Si ambos padres son alérgicos, la probabilidad sube al 50%. Si ambos padres tienen asma, por ejemplo, la chance de tener un hijo con asma sube al 70%. De manera que cuando elijan pareja, piensen en otras cosas, no solo en la billetera. La siguiente. Evidencias epidemiológicas también. Entre el 85
y el 90% de los asmáticos alérgicos tienen rinitis asociada. Es raro que solo tenga y no tenga algún síntoma de rinitis. Pero también los asmáticos no alérgicos que existen pueden tener rinitis. El 50% de los asmáticos tiene compromiso de los senos paranasales. En cambio, si lo miramos al revés de la rinitis alérgica, como la rinitis más prevalente que el asma, de todos los riníticos, el 40% tiene asma asociado. Y esto no es solamente una cuestión de orden epidemiológico, sino que tiene trascendencia clínica, porque cuando ustedes enfrenten a un paciente con rinitis, que es muy frecuente, o con asma, tiene que averiguar qué está pasando en el otro órgano. Porque un paciente que tiene rinitis tiene un riesgo muy incrementado de desarrollar asma en el transcurso de los siguientes 10 años. Yo les muestro acá rápidamente el estudio que hicimos, muy amplio, participando gente de la facultad y participaron estudiantes de medicina. Esto se hizo por el año 2002-2003. La siguiente, donde encuestamos a una población muy grande de niños, adolescentes y adultos jóvenes de Rosario y de toda la región pampeana. Ustedes ven ahí cifras del orden de 6.000 niños, 6.300 adolescentes, más de 1.000 adultos jóvenes. Ese cuestionario estaba estandarizado, de manera que hacía preguntas sobre rinitis, sobre asma y sobre eczema. Y entonces, en los niños, que estaban en primer año en el grado de la escuela primaria, el 17% tenía síntomas de asma, sibilancias en ese año. Obviamente esa encuesta la contestaron los padres, los niños. Y el 18% tenía síntomas de rinitis. Y una gran proporción tenía ambos síntomas. En los adolescentes, la historia empieza a cambiar. La prevalencia de asma va del orden del 13.5%, la rinitis 25% y la coexistencia sigue siendo importante. Y finalmente, en adultos jóvenes, que en realidad eran estudiantes de medicina, un 45% tenía síntomas de rinitis y un 12% tenía síntomas de asma. Cuando hablamos de síntomas de rinitis, hablamos de estornudos, picazón de la nariz, de los ojos o del paladar, agüita transparente que cae de la nariz, rinorrea y congestión nasal. Le preguntábamos si en el último año habían tenido alguno de esos síntomas en algún momento no relacionados con un resfriado viral común. Ahí te lo adelantamos. Y para el asma le preguntábamos si había tenido episodios de sibilancias en el último año, o con tos, con obstrucción, con disnea, si había necesitado recurrir a una emergencia, etc. Usamos un ejercicio y todos aquellos que en este año han tenido algún síntoma de los que dije como rinitis, o que hayan tenido algún síntoma compatible con asma, o con sibilancia en el pecho, agitación, disnea, fantoreales, que levanten la mano. Vamos. Levantemos la mano, no tengamos problemas. Parece que ha mejorado la prevalencia de la rinitis. Tendría que haber algunos más. Está bien, muchas gracias. Dale, ahora sí. De manera que lo que uno ve es que con el transcurso de los años, la prevalencia de asma se va reduciendo y la prevalencia de la rinitis aumenta. Ya en el adulto mayor, la prevalencia de rinitis también baja afortunadamente. Así es. Respecto de las evidencias inmunológicas, yo no sé cuánto recuerdan ustedes de inmunología.
CPA quiere decir célula presentadora de antígenos. Respuesta TH2, ¿te suena? Los linfocitos de Kepler 2. Disculpen. Hoy tengo un día que no puedo dejar el celular. Ayer mi hija tuvo un parto y el nene está en enero. Vamos por una preocupación. Función T regulatoria disminuida, ¿les suenan las T reguladoras? Activación de células B, por supuesto incremento de IgG total, IgG específica para alergenos y la sensibilización de mastocito y basófilo, lo que es la respuesta típica sistémica tipo 1 de las reacciones de hipersensibilidad de Helios. Eso lo tienen prácticamente todas las enfermedades alérgicas, asma, rinitis, eczema, tienen eso. Y los aspectos locales, que también suelen compartir, es donde se asienta esa inflamación, que tiene reclutamiento de eosinófilos, activación local de mastocitos y basófilos, células endoteliales, en el asma también activación del músculo liso, en el asma desprendimiento de células endoteliales, en el asma engrosamiento de la membrana basal. Vamos despacito. Si nosotros tomamos un paciente que tiene asma, lo exponemos a un alergeno al cual es alérgico y medimos su función pulmonar, midiendo en este caso el volumen expiratorio forzado del primer segundo. ¿Vale? Lo que vamos a observar es el desarrollo de una curva donde desciende a los pocos minutos el SB1, luego se recupera y algunas horas después puede volver a caer. Eso se llama respuesta asmática inmediata y respuesta asmática tardía frente a la exposición de un alergeno. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que, dale siguiente, que al ingresar los alergenos y contactar con los mastocitos, estos liberan mediadores químicos. Estos mediadores químicos, está bien ahí, mediadores químicos primarios, que son los responsables de esta reacción de fase temprana. Si ustedes recuerdan, la histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas, son responsables de este primer efecto, que es la obstrucción bronquial casi inmediata después de la exposición. Pero junto con eso, algunas horas después se liberan citoquinas, quemoquinas, que van a activar los vasos sanguíneos, van a atraer eosinófilos, linfocitos T, macrófagos, neutrófilos, plaquetas y activar el epitelio respiratorio y el músculo liso bronquial. Todas estas células, a su vez, liberan nuevos mediadores que son los responsables, la siguiente, de la reacción de fase tardía. Estos mediadores son algunas linfoquinas, como la interleuquina 4 y la interleuquina 5, también los leucotrienos, y hacen que aparezcan también otras células inflamatorias. Eso pasa en el asma, cuando exponemos al paciente a un alergeno. La siguiente. ¿Qué pasa en la rinitis? Lo exponemos al alergeno y tenemos lo mismo. En la primera fase, liberación de histamina, leucotrienos, prostaglandinas, pero ahí la manifestación es otra, no es broncoconstricción. Es prurito, estornudo, secreción nasal. Luego viene la liberación de la citoquina, aparecen las células inflamatorias, los nuevos mediadores, pero ahí vamos para atrás. Lo que generan es obstrucción nasal, congestión como estoy yo ahora. No por alergia, sino por una virosis. No se me hace así. La siguiente. Dijimos que otra conexión, aparte de inmunológica, era la conexión terapéutica, que hace pensar que en realidad existe una vía aérea unida. Ustedes fíjense, la primera columna marca los medicamentos que utiliza el paciente. La segunda columna marca los pacientes que tienen asma pero no tienen rinitis. Y la tercera, los pacientes que tienen asma y rinitis. En el uso de beta-2 inhalados, o
pacientes que tienen asma con rinitis lo necesitan más que los pacientes que tienen asma sin rinitis. En los corticoides inhalados pasa exactamente lo mismo. Cuando vos tenés asma con rinitis necesitas más corticoide inhalado que si tenés asma solo. Y así con todos los otros fármacos. De manera que la coexistencia o la comorbilidad de estas dos patologías las hace de una manera un poco más severa porque requieren mayor medicación. Y también tiene otros impactos que no lo muestro acá sobre la calidad de vida. Por ejemplo, estudiamos en ese mismo estudio que le mostré a Isaac, el rendimiento escolar de los chicos del primer año, adolescentes, en las distintas materias. Y si tenían rinitis asociada a asma, el promedio final, al cabo del año, en todas las materias independientes, sobre todo matemáticas y lenguas, el promedio estaba como 0,5 a un punto menos que los que no tenían asma ni rinitis. O sea que también tiene un impacto de que ustedes, aquellos de ustedes que tienen rinitis o que tienen asma, no les va tan bien en la facultad, piensen que es por eso. No, porque no quieran estudiar. La siguiente. Entonces, el concepto actual de las enfermedades alérgicas marca que hay múltiples factores genéticos, les dije que hay más de 90. Hay factores genéticos que regulan la hiperreactividad bronquial, el nivel de IgE, el nivel de interleucina 4, el nivel de 5, de la 13, un montón. Y múltiples factores ambientales, fundamentalmente los alergenos, que son varios, pero también hay otros factores ambientales que contribuyen, como puede ser la polución, el clima, etc. Y eso da lugar a que uno pueda expresar su alergia en distintos órganos. Puede tener gastroenteritis, asma, rinitis, cólicos, alergia alimentaria, eczema, distintas expresiones que también están reguladas genéticamente dónde se van a ir a expresar estas alergias. Bueno, vamos al segundo tema. ¿Cuál es la prevalencia del asma? Ahora vamos en adultos. Este es un estudio, también hecho en Argentina, que muestra cuántos adultos tenían sibilancias, como ejemplo de tener asma, en el último año. 14, 16, 13%. Esos son los distintos estudios que hay. O sea que alrededor del 15% de los adultos ha tenido algún episodio de sibilancia en el último año. ¿Y esto qué pasa con la rinitis? También en adultos. Ya vimos lo que pasaba en niños y adolescentes. El 32% ha tenido estornudos, el 27% secreción nasal acuosa, el 29% nariz tapada. Y la prevalencia de estos síntomas es independiente del sexo, aunque se da más en adultos jóvenes que en adultos mayores. Bien. ¿Cómo evaluamos la rinitis alérgica? Ustedes tienen ahí una guía de manejo que les recomiendo, se llama ARIA, dice rinitis alérgica, impacto sobre el asma. Es una guía que está en castellano, la pueden bajar de internet. No se lean toda la guía, pero sí el resumen operativo, que es inicial, donde les habla bastante extensamente de esta temática. Lo primero a considerar cuando uno va a hacer o quiere evaluar el diagnóstico de rinitis alérgica es obviamente el interrogatorio. Y en el interrogatorio deben estar presentes dos o más de estos síntomas. La rinorrea acuosa, el estornudo en salva, el prurito nasal, la congestión y o los síntomas oculares. Así es. Hay otros síntomas que ustedes, si el paciente los refiere, tienen que pensar que no se trata de una rinitis alérgica. Por ejemplo, si el síntoma es unilateral, nadie es alérgico de un solo ojo. Descarga postnasal, o sea que
que además de la agüita, que traguen poco. Eso es pensar en sinusitis. El dolor, la alergia no duele. El sangrado recurrente, tampoco sangra. Tampoco da fiebre la alergia. Y alteraciones del olfato y del gusto, que son más propias de otras patologías. Sí. Otro dato importante que deben recabar son los antecedentes familiares alérgicos, por lo que dijimos de la trascendencia de la genética. ¿Cuáles son los desencadenantes de los síntomas? Los desencadenantes de los síntomas no son siempre causas de la patología. Uno puede tener una rinitis alérgica producida por una alergia a los ácaros del polvo. Eso genera una inflamación de tu mucosa nasal. Y una vez que la mucosa nasal está inflamada, ya no hace falta la presencia del ácaro para que te dé los síntomas. A lo mejor el olor de un perfume es suficiente. Y no es que seas alérgico al perfume. ¿Entiendes? Tenés una mayor reactividad de tu mucosa a partir de que está inflamada. Está inflamada por una alergia a otra cosa. Si ustedes preguntan a los pacientes cuál es la principal causa de la rinitis o cuándo está peor de la nariz o de los bronquios, te voy a decir cuando cambia el clima. Y la alergia al cambio de clima no existe. Es alérgico a una molécula, tiene un anticuerpo contra algo. Eso es alérgico. El cambio de clima dispara el síntoma. Cuando vos ya tenés la nariz inflamada y los mocos, digamos, los bronquios inflamados, si no, no pasa nada. La estacionalidad, eso te hace pensar, bueno, esto tendrá una rinitis por pólenes, porque es primavera, o no tiene estacionalidad, la tiene todo el año, entonces pienso en los ácaros. Y después hay que valorar el impacto que tiene la rinitis sobre la calidad de vida del paciente. Eso ayuda en la clasificación. Esta es la clasificación. La clasificación actual, no sé si la ven bien, creo que no. Hoy se habla de rinitis intermitente y rinitis persistente. La rinitis intermitente es aquella que produce síntomas menos de 4 días por semana y menos de 4 semanas al año. La rinitis persistente te produce síntomas más de 4 días por semana y más de 4 semanas al año. Habitualmente el paciente que tiene una rinitis persistente está todos los días mal, no importa la época del año en general tiene los síntomas a la mañana cuando se levanta. Y el otro tiene de vez en cuando unos periodos de 3 o 4 días de estornudos y de sueño muy tabulares. Pero esa rinitis intermitente y persistente, a su vez, cada una de ellas se clasifica en leve o moderada severa. Y eso tiene que ver con la repercusión sobre la calidad de vida. Por ejemplo, la rinitis leve no interfiere con el sueño, las actividades deportivas y recreativas las puede hacer con normalidad, no tiene problemas escolares ni laborales, y los síntomas que dan uno le pregunta, no me molestan mucho. Eso es una rinitis intermitente o persistente, pero leve. Moderada severa tiene uno o más de estos problemas. O sea, se despierta a la noche, o no duerme bien, tiene un dormir entrecortado, entonces se le tapa la nariz, se despierta. No tiene un buen rendimiento escolar, como dijimos recién, tiene dificultades, cuando le preguntan si estos síntomas a mí me molestan, y muchas veces un paciente que ha sufrido una rinitis durante muchos años, cuando realmente se cansó de cuando va al médico. Siguiente. El examen físico debe no limitarse a la nariz. Obviamente la mucosa nasal del alérgico es una mucosa nasal pálida, blanca. Los ojos, que suelen estar rojos, irritados y lagrimeando, pueden tener otros estigmas atópicos, por ejemplo unas manchitas blancas en la cara que se llama dartos volante.
Y por supuesto, siempre hay que revisar los pulmones, por lo que decíamos de la asociación entre rinitis. Bien. Los exámenes complementarios tienden, en este caso de la rinitis, a diagnosticar el hecho de que la rinitis sea alérgica. Porque hay rinitis alérgicas y rinitis no alérgicas. Los mismos síntomas, pero producidos por una infección viral. O lo que se llama rinitis vasomotora, que es simplemente por reflejo. Así que hay rinitis de otra naturaleza no alérgica. Para saber si son alérgicos, tenés que demostrar que hay anticuerpos IgE específicos frente al alérgeno. Y eso se hace a partir de pruebas cutáneas, donde con una serie de reactivos se aplican sobre la piel del paciente y a los 10 minutos se ve si existe una pápula eritema producto de la secreción o la liberación de histamina, porque hubo una reacción tipo 1 en la piel. Entonces puede haber alergia. En general lo que llaman aeroalergenos o alergenos inhalantes, se miden de esta manera. Los más prevalentes son los ácaros, pelos de animales, pólenes. En general, aquí esto está puesto por una cuestión de divertimento, pero las flores lindas no dan alergia. Es lo mismo que las flores. No producen alergia a las flores lindas. Pero las de los pastos, los yuyos o algunos árboles que uno ni se da cuenta que florecen, esos son los que dan alergia. Y otra manera de identificar la presencia de IgE específica es un método de laboratorio que se llama RAS, Radio Alergo Sorbent Test, que mide la IgE específica para cada uno de los alérgenos que uno quiere identificar. Alimentarios, insectos, se miden de esa manera. No se hacen pruebas en la piel para eso. ¿Cómo evaluamos el asma? Vamos para atrás. Aquí también tenemos una guía de manejo para el asma. Esto se llama GINA, Iniciativa Global para el Manejo del Asma. También está en castellano, también tiene su resumen operativo, su sitio web. Pueden encontrar ahí lo que necesiten para ampliar lo que vamos a decir. El asma es un trastorno inflamatorio. El asma no es broncoespasmo. El asma es una inflamación del bronco. Es crónico. Varias células juegan un papel, fundamentalmente los mastocitos, los eosinófilos y los linfocitos de CD4 positivos. También hay mediadores que, como vimos recién, juegan un papel importante. Ahora, el asma es una enfermedad heterogénea, es decir, no hay un solo tipo de asma. Hay muchos asmas diferentes. Había un viejo adagio que decía: no hay asma sino asmáticos. No tiene asma quien quiere, sino quien puede. Diciendo que hay un sistema genético que te condiciona y somos todos diferentes. Se caracteriza por los síntomas de sibilancias, dificultad respiratoria, tos, que son recurrentes en episodios, particularmente nocturnos o temprano en la mañana. Y desde el punto de vista funcional respiratorio, eso se asocia con una obstrucción al flujo aéreo que es variable en el tiempo. Pero que es reversible. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de asma? Lo hacemos por la historia clínica, por el patrón de síntomas, por la medición de la función pulmonar, ya sea por espirometría, por medición del tipo de flujo respiratorio que ya lo voy a mostrar. A veces hace falta determinar la hiperreactividad bronquial, esa situación de que los bronquios son más sensibles, y hay que valorar el estado alérgico para saber si un asma alérgico o un asma no alérgico. Así.
Los síntomas son entonces episodios recurrentes de sibilancias, tos durante la noche, tos y sibilancias por el ejercicio, a veces opresión en el pecho y tos después de la exposición al alergeno. Otros pacientes lo describen como que arrancan con un resfrío que después le baja el pecho. Así es. Hay que hacer diagnóstico diferencial. Con obstrucción fija. Recordemos que dijimos que la obstrucción del asma es variable en el tiempo y que es reversible, espontáneamente o con medicamentos. En cambio, el EPOC, enfermedad obstructiva crónica, como veremos enseguida, en las bronquias hace la obstrucción es fija, no es reversible. Hay que hacer diferencia con trastornos que en las sibilancias son fundamentalmente expiratorias. Y acá, lástima que yo no me gusta tomar exámenes, no lo iba a recordar. La insuficiencia cardíaca, el espasmo esofágico, a veces simulan. Esta es una espirometría típica. En azul está lo que es una persona normal. Ahí le estamos evaluando el volumen expiratorio forzado del primer segundo. En el primer segundo, como ven ahí, más o menos el 80% de la capacidad respiratoria eliminada durante ese primer segundo. Ahora, en un asmático en amarillo, el FB1 baja mucho, a veces tiene 40, 50, 60%, pero después del broncodilatador típicamente tiene que mejorar por lo menos un 12%. Entonces, si tenemos un volumen expiratorio forzado en el primer segundo por debajo del 80% y una reversibilidad de más de un 12%, hacemos diagnóstico de asma. Así. Este es el medidor de pico de flujo expiratorio. Esto es algo muy simple que el paciente puede tener en la casa y permite medir la fuerza del flujo pico en un único sentido fuerte. La siguiente. Entonces uno puede ver, vamos a imaginar, medición del pico de flujo a la mañana y a la noche. Amplia variabilidad, más del 30% de diferencia. Eso sugiere algo. La siguiente. Si le damos a ese paciente un corticoide, al cabo de la semana vamos a ver que esa variabilidad del pico de flujo se va reduciendo. Ya va mejorando esa diferencia entre las mediciones matinales y nocturnas del pico de flujo expiratorio máximo. Está bien, sigamos adelante. Lamentablemente, a pesar de ser algo tan sencillo y que se puede tener en la casa, que no cuesta nada, de plástico, vean ustedes esto. Total de América Latina. Solo el 20% escuchó hablar de los pacientes que escuchó, mira aquí un pico de flujo. El 3% nada más lo tiene en la casa y el 1% lo usa. Es como ser hipertenso y no medirse nunca la presión. ¿Cómo tratamos entonces estas patologías? Las estrategias terapéuticas son, vamos de una, siguiente, educación del paciente, tanto para la rinitis como para el asma. Eso siempre, tomarte tu tiempo para charlar el tema. Control ambiental, o sea, eliminar los alergenos del ambiente cuando esto sea posible. A veces, en algunos casos, puede ser posible. Alérgico al gato, se terminó. Regalar gato, hacer alguna cosa. Con los ácaros algo se puede reducir, pero con los pólenes no se puede hacer nada, no podemos salir a barrer con
La inmunoterapia es una forma de tratar los trastornos alérgicos, que es la administración de vacunas específicas, que las hace el especialista, la administra el especialista, tiene un control específico. Lo que procuran es cambiar la respuesta inmunológica. Que el paciente, en lugar de tener IgE para el alergeno, empieza a tener otro anticuerpo protector que se llama IgG4. Eso se logra en muchos casos, pero no en todos, y demanda tiempo, entre 3 y 5 años. O sea que es un tratamiento a largo plazo, que modifica la historia natural de la enfermedad. En realidad, es el único tratamiento que la modifica. Todos los otros tratamientos controlan los síntomas, pero no modifican la condición alérgica. Y los fármacos se deben adecuar a las clasificaciones, basadas en severidad, basadas en control. Así que les recuerdo la clasificación del área: intermitente, persistente, leve, moderado, severo. Siguiente. Vamos a ver. Pasos escalonados: rinitis intermitente leve, intermitente moderada severa, persistente leve, persistente moderada severa. Siguiente. En todos los casos, los pacientes pueden tomar antihistamínicos. ¿Qué antihistamínicos? Los antihistamínicos de segunda generación, que no impactan sobre el sensorio, fundamentalmente, que no dan sueño, digamos. Loratadina, desloratadina, fexofenadina. Antileucotrienos. Dijimos que los leucotrienos juegan un papel en el asma. Bueno, están los antileucotrienos. Hoy por ahí uno solo, se llama montelukast. Descongestivos intranasales, gotas para poner en la nariz, descongestivas, por periodos cortos de tiempo, porque generan acostumbramiento, dependencia, rebote, no más de 10 días. Evitar los alergenos y los irritantes, por ejemplo el humo del tabaco, también aplicable a todos los casos. Ahora, vieron ahí aparecer arriba corticoides intranasales. Eso es planificado a partir de la rinitis intermitente moderada severa, del uso de sprays nasales que contienen cortisona. ¿Cuáles son los corticoides? La budesonida, la fluticasona, la triamcinolona, corticoides tópicos, que tiene una tasa de absorción muy baja. Mometasona, a punto tal de que no vienen en comprimidos. No es como el desalergín, pero alguno que tiene dexametasona, y la dexametasona es la droga del decadrón. O sea que ese sí se absorbe todo, por tanto no es bueno usar eso. Y finalmente, también al final, la inmunoterapia, que está indicada también en los casos de rinitis persistente, básicamente, y la rinitis intermitente cuando se trata por polen. La siguiente. Seguidamente. ¿Cómo tratamos el asma? En el asma tenemos que clasificarlo por severidad, que es una clasificación que se hace la primera vez que uno entrevista al paciente. Y después en función del control. Una vez que la entrevisté, que lo clasifiqué, le di una medicación en función de eso, después lo sigo manejando según la respuesta. Si está controlado o no está controlado. Subo o bajo en función del control. Bien. Bastante denso el tema, pero lo van a ver mejor cuando miren en la guía. Arrancamos de abajo. El primer escalón. Paciente que tiene un asma intermitente. 2 o 3 veces al año, algún episodio de broncoespasmo. Está
está asintomático el resto del tiempo, prácticamente no se despierta de noche en razón de tener asma, y cuando uno le mide la función pulmonar, el FB1 está por encima del 80%, o sea que está bastante bien, y la variabilidad del pico de flujo es menor al 20%. Ese paciente tiene un asma intermitente, leve, y después veremos cómo vamos a tratar. El paso siguiente, pusimos esto, lo junté los dos, vamos al siguiente, el persistente. Este paciente tiene síntomas diarios, tiene crisis inducidas por ejercicio, tiene síntomas nocturnos más de una vez al mes, tiene mayor afectación del volumen expiratorio forzado del primer segundo, entre el 60 y el 80%, tiene una variabilidad del pico de flujo mayor al 30%, y finalmente está el paso 4, que ya el paciente asmático más grave, que tiene síntomas continuos, no puede hacer actividad física, los síntomas nocturnos son frecuentes, te diría que toda la semana, tiene un volumen expiratorio forzado menor del 60% y una variabilidad mayor del 30%. El paciente está complicado. Siguiente. Ahora, para evaluar el control, eso es la otra severidad. Esto es control. Existen cuestionarios, este es uno, el ACT, que se llama AMA Control Test, pasalo. Y ese también ese te dice si el paciente está controlado, parcialmente controlado o no controlado. El paciente controlado no tiene síntomas durante el día o menos de 2 veces por semana. No tiene limitaciones a la actividad física, no se despierta de noche, no necesita medicamentos de rescate, o sea, algún broncodilatador, a lo mejor necesita 1 o 2 veces por semana hacer un disparo de salbutamol. La función pulmonar es normal y no tiene exacerbaciones. Ese está controlado. Dichosos los que logramos eso. En el otro paso, el paciente está parcialmente controlado cuando tiene alguna de estas cosas que mencionamos recién, y finalmente no está controlado cuando por lo menos 3 o más de estas características están presentes. Quiere decir que tiene síntomas nocturnos, tiene limitación en las actividades, tiene despertares nocturnos, el paciente viene y se encuentra, doctor, me estoy volteando. Así es. Entonces, ¿cómo tratamos a estos pacientes según vamos hasta ahí? Independiente de la severidad. Todos tienen que recibir educación, como dijimos recién. Todos deben hacer control ambiental. La siguiente. Algunos de ellos pueden beneficiarse de las vacunas para alergias, sobre todo los intermedios. No le vamos a dar ni a los muy leves, ni tampoco le vamos a dar a los muy severos porque no funciona. Beta-2 agonistas de acción corta, salbutamol, básicamente, cuando lo necesiten. No hay ninguna restricción. Y después viene la medicación controladora, que a partir del asma persistente leve. ¿Cuáles son las opciones de medicamentos controladores? En la primera línea, las opciones preferidas. Los corticoides inhalados. Los corticoides inhalados sumados a beta-2 agonistas de acción prolongada, se llama GABA, y en última instancia los corticoides guaraní. Como alternativa a eso se puede usar, en lugar de los corticoides inhalados podemos usar antileucotrienos, cuando el asma está en un paso 1-2, o sea, cuando es leve. O a esos antileucotrienos agregarle los corticoides inhalados. Y en el paso 5, en el asma grave, que es lo que estamos usando ahora,
Infliximab, nombre comercial con X, Solair, es un anticuerpo dirigido contra la inmunoglobulina X, anticuerpo monocular que bloquea a los asmas alérgicos severos. El paciente de fuera tiene un altísimo costo, por tanto no se usa si se puede controlar de otra manera. Habíamos dicho que el asma es una enfermedad heterogénea. Hay asmas atópicos, 70%, y asmas no atópicos, que no tienen nada que ver con la alergia. Hay asmas que inician precozmente, la gran mayoría en la niñez, en la infancia, pero hay algunos asmas que empiezan después de los 50. La mayoría de los asmas tienen infiltración eosinofílica, por tanto, los corticoides funcionan, porque reducen los eosinófilos. Pero hay algunos asmas que tienen infiltración neutrofílica y son resistentes a los corticoides. Hay asma asociado a obesidad. Hay pacientes que solamente tienen asma cuando hacen ejercicio y no el resto del tiempo. Hay pacientes que tienen asma cuando toman aspirina o algún otro analgésico antiinflamatorio. Entonces, como ven ustedes, hay muchas, diversas formas de asma. Y eso obviamente tiene impacto cuando uno va a decidir un tratamiento. Por ejemplo, si uno mide los eosinófilos en el punto que están presentes, sabe que los corticoides le van a hacer bien. Si tenés un paciente que tiene asma por aspirina o por otro analgésico antiinflamatorio, como eso actúa sobre una enzima, que es la COX-1, la ciclooxigenasa 1, bien, entonces uno, que por un lado sintetiza prostaglandina y por el otro lado a la vía de los leucotrienos, a esos pacientes darle un antileucotrieno le va a venir bien. Y por supuesto, si uno mide la IG está elevada y el paciente tiene un asma realmente alérgico grave, la anti-IG le va a servir. Concluimos en esta primera parte de rinitis y asma. La rinitis y el asma entonces son enfermedades muy prevalentes. Hicimos ya nuestro ejercicio acá. Impactan sobre la salud, sobre la calidad de vida, sobre el desarrollo, la psiquis, etc. El diagnóstico se hace en base al interrogatorio, al examen físico, la prueba de función pulmonar y la detección de cuáles son los alergenos que participan en el disparador de esta inflamación. El uso de la medicación se debe ajustar a las guías. Y existe la posibilidad de derivar a este paciente, ustedes como médico de atención primaria, derivarlo a un especialista, alergista, otorrinolaringólogo, neumonólogo, cualquiera de ellos podemos tratar esto, cuando existan algunas condiciones especiales, cuando haya que identificar algún problema, cuando no responda a los tratamientos, cuando no se alcance el control pleno. Nos tomamos 5 minutos, nos relajamos. ¿No quieren? Prohibido irse. Yo lo necesito por pérdidas, la mayoría se quedó, lo que es importante. Vamos a hablar entonces de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahí tienen el diagrama de más o menos equivalente al que hicimos recién, de cómo vamos a desarrollar el tema. Compañero, para variar, acá hay otra guía de manejo internacional que también tiene su sitio web, lo pueden bajar en castellano. Esta guía se llama GOL, que es Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. ¿Cuáles son las características distintivas de la EPOC? En primer lugar, que es una enfermedad prevenible. La mayoría de las veces está asociada a la vida de fumar.
Por tanto, evitarlo es el primer factor para la prevención. Lo malo es que muchas veces tiene síntomas o acarrea problemas extrapulmonares, realmente del orden cardiológico. Desde el punto de vista de la función pulmonar, se caracteriza por una limitación al flujo aéreo que no es reversible. Esa limitación es habitualmente progresiva y responde a una inflamación que hay en el pulmón de una naturaleza diferente de la que hay en el cuerpo. Inflamación que no tiene que ver con respuesta inmunológica, sino que tiene que ver con el efecto nocivo de tabaco y algunos gases, biomasa, etcétera, que hay en el ambiente. Los síntomas son tos, catarro, sibilancia o disnea persistente, crónicos y progresivos. Eso, sumado al antecedente de la exposición durante años al tabaco, a combustibles o a la polución aérea ambiental, casi que te sugiere fuertemente que está frente a un paciente con él, pero no te hace el diagnóstico. Otros factores de riesgo que no tienen que ver con el tabaco, que decía el número 1, la polución ambiental, la exposición ocupacional, infecciones respiratorias del tracto inferior en la niñez, haber tenido un sarampión en la niñez con afectación pulmonar. El asma crónica a veces termina en el EPOC. La polución del aire que inhalamos en las ciudades, el nivel educativo y el nivel socioeconómico también condicionan para el desarrollo del EPOC. Siguiente. ¿Cuál es la prevalencia? Tradicionalmente el EPOC se ha asociado con adultos mayores del sexo masculino. Hoy sabemos que el 50% de quienes la padecen son mujeres y que el 65% tienen menos de 65 años. Bien. Pasar. Es fundamentalmente una enfermedad subdiagnosticada. Por eso ustedes ven que hay ahora en televisión una campaña de la Asociación de Medicina Respiratoria apuntando a la detección de la enfermedad. O muchas veces hay un diagnóstico erróneo. Y eso no solo ocurre en la Argentina, sino que en Estados Unidos, por ejemplo, 66% de no diagnóstico, en España 78%, en Latinoamérica 88%. Y lo que es más grave, que a veces pacientes con un FB1 menor al 50%, o sea, trabajando con medio pulmón, no tienen diagnóstico de EPOC, 44%, 48%. O sea que claramente, si uno tuviera que decir algún rasgo, es una enfermedad prevalente, pero sobre todo subdiagnosticada. Bien. O mal diagnosticada. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de EPOC? Se hace sobre la base de los síntomas, el antecedente de exposición, pero como dijimos, eso solo no alcanza, es necesario evaluar la función pulmonar. O sea que hay que hacer la espirometría. A propósito de eso, uno de sus compañeros me preguntó sobre la función pulmonar y les digo que hay un seminario de tarde que toca el tema de la función pulmonar, así que hoy lo pasamos un poco por arriba, lo van a ver en más detalle. O sea que tenemos como factores de riesgo para desarrollar EPOC ante el humo de tabaco, polvos y químicos laborales,
el humo del tabaco ambiental, o sea, el fumador pasivo, y la polución aérea. Pero a esos factores de riesgo de orden externo, digamos, ambiental, se suman factores genéticos. Por ejemplo, hay un tipo de enfisema pulmonar debido al déficit de alfa-1 antitripsina. Hay genes que regulan la hiperreactividad de los bronquios. Hay genes que regulan el crecimiento pulmonar. El crecimiento pulmonar menor genera la base para tener una función pulmonar menor. Las infecciones. Frecuentemente las exacerbaciones que tienen los pacientes de POC son debidas a infecciones. Y finalmente, como decíamos, la sociedad, la situación socioeconómica, iban a ver algo ahora que hay que tener en cuenta, que es la edad del paciente, al ser un adulto, ¿vale? Los adultos en general. Dentro de la susceptibilidad genética, hay mucha gente que fuma, hay mucha que desarrolla disminución de la capacidad funcional pulmonar al cabo del tiempo, pero hay otra que no. Sé que hay genes de susceptibilidad al efecto del tabaco. Esto sería la declinación del volumen expiratorio forzado, es decir, el primer segundo, normal, que ocurre con la edad. Que está excelente, de un individuo normal, o que fuma pero que no es susceptible al tabaco, tiene la curva de arriba, a lo largo de los años, de caída del flujo expiratorio. Ahora, en amarillo, ustedes ven los distintos grados de susceptibilidad de los distintos pacientes que tienen distintos niveles de caída del FB1 cuando están expuestos al tabaco. No todos les pasa lo mismo. Algunos alcanzan la discapacidad antes, otros más tardíamente. Incluso algunos fallecen. Siguiente. Bueno, esto dijimos ya de los síntomas. Disnea característicamente persistente, progresiva, que empeora con el ejercicio, a veces con el ejercicio mínimo. La tos crónica. Y esta tos puede ser seca o puede ser productiva, frecuentemente productiva, con ese catarro bronquial con la producción de esputo. Así es. Ahora, estos serían los porcentajes de pacientes con EPOC que manifiestan estos síntomas. 30% tiene tos, 30% catarro, 40% sibilancia, 50% se agita. Pero hay un importante número de pacientes que no tienen estos síntomas y tienen EPOC. Siguiente. ¿Cómo se define la gravedad de un paciente con EPOC? La definición es espirométrica, no sintomatológica. El criterio básico es que el volumen expiratorio forzado del primer segundo, o sea, la cantidad de aire que el paciente libera en el primer segundo de la exhalación, sea menor al 70% de la capacidad total de aire que tiene el pulmón. Se llama índice de difenol. FB1 sobre FBC, que es capacidad vital forzada. Post-broncodilatador. Porque si a lo mejor era previo al broncodilatador y después de hacer broncodilatador superaba el 80%, ya había reversibilidad. Y si hay reversibilidad, no es EPOC. Entonces, ese es el criterio básico. Y tienen condiciones leves, moderadas, grave o muy grave, en cuyo caso
que va variando en función del porcentaje. Y cuanto menor sea ese volumen respiratorio forzado, más grave está el paciente. Incluso, bueno, ustedes, famoso Sandro tenía una época muy grave y estaba manejando 7%, 10% de volumen respiratorio forzado. Nada. La siguiente. Entonces, ¿para qué sirve hacer la espirometría? Para hacer diagnóstico, para clasificar la severidad, para pensar en un pronóstico. Recordemos que decimos que esto es progresivo, no reversible, y obviamente para indicar el tratamiento en función de esos niveles de severidad y de esa obstrucción. La siguiente. O sea, sin espirometría por broncodilatador no se puede hacer diagnóstico de POC. Acá volvemos a tener una curva espirométrica normal y una curva de obstrucción. La siguiente, insisto, lo van a ver mejor. ¿Cuál es la patogenia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? También aquí hay un proceso inflamatorio que tiene dos vertientes diferenciadas. Una es la inflamación de la vía aérea pequeña, donde hay remodelado de la mucosa, del epitelio, del tejido conectivo, fundamentalmente, que lleva a lo que se conoce clásicamente como bronquitis crónica, el paciente que tiene tos, expectoración, más claramente. El otro lado es la destrucción del parénquima, donde hay pérdida de las uniones alveolares, disminución de la retracción elástica, hay destrucción pulmonar, del enfisema pulmonar. Ambos llevan a esta limitación fija al flujo aéreo. ¿Cómo lo tratamos? Las guías dicen que primero hay que determinar la enfermedad, después hay que monitorizarla, reducir los factores de riesgo y en el manejo no farmacológico y farmacológico tener en cuenta la EPOC en condición estable o la EPOC exacerbada. La siguiente. Fíjense, estos son diversos cuestionarios de calidad de vida y escalas de severidad, así como para el asma les mencioné que si el ACT, asma control test, estos son diversos grados de cuestionarios y escalas para clasificar a este paciente con EPOC en una condición. Hoy se habla de 4 niveles, A, B, C y D. Donde en general el paciente tiene pocos síntomas, no tiene prácticamente exacerbaciones, los cuestionarios de calidad de vida le dan bastante bien, y dentro de la clasificación espirométrica está en la mejor situación. El B ya está un poquito peor y así va aumentando esta condición. La siguiente. Fíjate lo complejo que se hace. Yo me imagino un médico de atención primaria que tiene que hacer el diagnóstico del POC y se tiene que poner a hacer este cuadrito. Yo la verdad lo mando al pulmonólogo que no lo haga. Porque además las opciones terapéuticas, en el caso del POC, son muy pocas. Ya a partir de un concepto que no tiene reversibilidad a su función pulmonar. ¿Y qué le damos? Arranquemos por el A, abajo, que es el caso mejor. Tiene la función pulmonar bastante bien, tiene tos, catarro, disnea, pero pocos síntomas. ¿Qué se le da?
Abajo. SABA quiere decir broncodilatadores de acción corta. Por ejemplo, saludamos. Además, lo que necesite. ISAMA quiere decir anticolinérgicos de acción corta. Bromuro de hipertrofio. Cuando ya pasamos a la categoría B, un poquito peor, la condición pulmonar un poco más afectada, más síntomas, pero no tiene grandes riesgos de conservaciones, le das los dos, uno de los dos, el LABA o el LAMA. LABA es acción prolongada, o sea, broncodilatador beta-2 adrenérgico de acción prolongada, y el LAMA es un anticolinérgico de acción prolongada. Por ejemplo, glicopirronio o diotropio. Y eso te lo tienes que tomar todos los días. Aspirar, en realidad. Tienes capsulita para aspirar. En el 3 ya se empieza a usar, además de los LABA o LAMA, los corticoides inhalados. Y en el 4, todo lo que hay. Entonces, para repasar un poquito, ahí lo tenemos como leve, moderada, severa y muy severa. A ustedes que les gustan las fotos de los celulares, esta acá. Porque ahí tenés marcado cuáles son los volúmenes expiratorios forzados del primer segundo en cada categoría. Como ves, primero tiene 70, después de 50 a 80, después de 30 a 50 y después menos de 30. Y así lo tenés de leve, moderado y severo. Siempre hay que evitar la exposición a los factores de riesgo, a la polución, al tabaco. No olvidarse de hacer la vacunación antigripal todos los años. No olvidarse de la vacunación antineumocóxica. Y se les da los broncodilatadores de acción corta o los anticolinérgicos de acción corta a demanda. Eso siempre, en todos los casos. Cuando arrancamos ya de la moderada en adelante, ya usamos broncodilatadores de acción prolongada, anticolinérgicos de acción prolongada, y se empieza con las tareas de rehabilitación, ejercicios. A partir de la severa, que sería el C que vimos antes, a lo anterior se les agregan los corticoides inhalados. Como estos pacientes tienen exacerbaciones, hay que darle antibióticos cada tanto. Y finalmente, en la última, oxígeno, recuerden la imagen de sangre con su tubo de oxígeno. Y a veces hay que considerar tratamiento quirúrgico, sobre todo cuando el paciente tiene la forma de enfisema con pullas importantes que le dificultan la respiración. Entonces, las exacerbaciones son el empeoramiento de la situación basal, aumenta la expectoración, dice hay que cambiar el tratamiento, siguiente. Y el 75% de las exacerbaciones en EPOC son inducidas por infecciones, fundamentalmente bacterianas, pero también virales. Dentro de las bacterias, las atípicas son muy frecuentes, sobre todo Mycoplasma clamidia, y dentro de las bacterias típicas tenemos el Haemophilus, el neumococo, la Braxella, las Pseudomonas, ya con distinto nivel de presencia. Pero tengan en cuenta que el paciente con el POC 2 o 3 o 4 veces por año va a tener una infección respiratoria que va a haber que manejar de esta manera. Siguiente. ¿Qué pasa con las exacerbaciones? Las exacerbaciones producen
progresión de la enfermedad, porque contribuyen a reducir el volumen respiratorio forzado. Siguiente. Aumentan la disnea y lo peor de todo, siguiente, es que aumentan la tasa de mortalidad. Siguiente. Así como el asma tenía frecuentemente comorbilidades con la rinitis, la EPOC puede asociarse, decíamos, a síntomas en otros órganos, acompañarse de enfermedad cardiovascular, osteoporosis, infecciones respiratorias, trastornos psicológicos, ansiedad, depresión, diabetes y cáncer de pulmón, que influyen todos ellos en su patología. Ya vamos a terminar. Ahora les hablo de un tema que es nuevo, pero a su vez muy bien. El síndrome de superposición de asma EPOC. Es decir, que el paciente tiene ambas enfermedades. Esto de paso nos va a servir para analizar las similitudes y diferencias entre asma y EPOC. Pero hay un fenotipo que es un fenotipo intermedio entre asma y EPOC o sumatorio del asma y EPOC. Entonces, tanto la gente que hizo GINA para el asma, como la que hizo el COVID para la EPOC, se pusieron de acuerdo y armaron el año pasado una guía conjunta para este fenotipo de superposición, que tiene como base ese diagrama que es conocido en la historia de la neumonología, el diagrama de Venn. Yo estaba con ustedes sentados en esta sala, en otra. Cuando mi padre, que ocupaba mi lugar, daba la clase y nos explicaba el famoso diagrama de Venn. O sea que esto del fenotipo de superposición, que como vayamos a escribir en 2014, parece una tomadura de pelo. Pero muchas veces se redescubren cosas que ya estaban vistas y conocidas de hace mucho tiempo. Ustedes tienen ahí bronquitis crónica, enfisema y asma, y cómo entre ellas hay un grupo de superposición que sería esto, que es el conocido como síndrome de superposición de asma y EPOC. Parecidos pero no iguales. El asma empieza en la niñez, el EPOC en la edad mediana de la vida. Los síntomas en el asma son variables, empeoran a la noche o a la mañana temprano. En cambio, en el EPOC los síntomas no son variables, son progresivos, se van cada vez acentuando. Por suerte lentamente, pero lo hacen. Entre los desencadenantes, los alergenos, en el caso del asma, y haber fumado durante larga data en la EPOC. En cuanto a los antecedentes personales de asma, tenemos la rinitis, el eczema, alguna otra alergia, en la EPOC no los hay, y en los antecedentes familiares también hay historia familiar de asma. En los asmáticos no hay nada en antecedentes familiares en los pacientes con EPOC. Veamos algunos aspectos también diferenciales, no ya sintomatológicos, sino desde la inflamación. En el asma la inflamación es básicamente eosinofílica, con presencia de linfocitos T, CD4 positivos, mastocitos, vasocitos. En el EPOC la inflamación es neutrofílica, linfocitos TCD8 y macrófagos.
Los mediadores también son diferentes. Los leucotrienos de la rama de los fenilleucotrienos, que son C, el D y el E, eso está en el asma. El leucotrieno más importante de la bronquitis crónico es el leucotrieno B4. Las citoquinas, la 4, la 13, la 5, esas son importantes interleuquinas en el asma, mientras que el EPOC es importante en la interleuquina 8, que es la que atrae los neutrófilos. La 5 atrae los eosinófilos, por eso está en el asma. La 13 y la 4 son los que producen la síntesis de IgG. Y en la EPOC tenés la interleuquina 8, que atrae neutrófilos, y el factor de necrosis tumoral alfa, que también es proinflamatorio. En el asma se afecta toda la vía aérea, bronquios gruesos, finos, hay descamación del epitelio, hay remodelado parcial. En cambio, la EPOC se afecta a la vía aérea periférica en la forma de enfisema, destrucción alveolar, de metaplasia, fibrosis. Como el asma eosinofílico responde a los corticoides, como el EPOC no responde mucho a los corticoides orales inhalados. La evolución en el asma, como veíamos, hablábamos de control, o sea, el asma puede controlarse y muchas veces desaparecer, si no nos explica por qué. Teníamos una incidencia de 17% de sibilancia en los niños y de 13% en los adultos, de 20 y 13%, o sea, hay una desaparición en algunos momentos, aunque no se cure. Baja mortalidad en el asma, alta mortalidad en el EPOC. Así es. Eso lo ven acá. En rojo el EPOC, en amarillo es el asma. Ustedes ven que en una década, del 80 al 98, la tendencia de la mortalidad por asma fue a disminuir, mientras que la tendencia de la mortalidad por EPOC fue a aumentar. ¿Qué dicen estas dos guías? Y la enfermedad, hay que ver si los síntomas sugieren enfermedad crónica bronquial. Si no, busquemos otra cosa, la siguiente. Pero sí, hay que hacer el diagnóstico del síndrome, la siguiente. Esto tampoco lo deben retener, pero existe, está escrito, es un esquema donde directamente uno tildando, va viendo cuántos tildes le puse al lado del asma, cuántos tildes le puse a las características que son propias de EPOC y cuántos de ambas cosas. Entonces uno puede tener algo que es totalmente asma, algo que es totalmente EPOC, o cosas compartidas, y por eso el ACOS es la siguiente. 3 o más sugieren el diagnóstico de asma o de EPOC para cada edad, porque son características que son propias de cada una de las patologías. Si están sumadas, y entonces vos podés tener un extremo que va desde asma puro hasta EPOC pura. Y en el medio, algo que puede ser la sumatoria de ambas cosas. Y para el tratamiento tenés que tener en cuenta también, en este lado ya sabemos, menos del 70% era EPOC, acá sí es variable, es asma, pero en el medio, ¿qué hay que hacer? Sumar las terapéuticas. Le damos corticoides inhalados de estas dos agonistas de acción prolongada para el asma y le agregas los anticolinérgicos de larga duración. Bien. Y si te queman los papeles, derivado. Vamos a ver, digamos. Fíjense qué interesante, llegó la palabra confusión. Eso es. Nos pone, nos optimiza
La EPOC es una enfermedad, entonces, como característica que se diagnostica poco. Se diagnostica tardíamente. Muchas veces se diagnostica mal como otra cosa, se trata de otra manera. Produce un alto impacto en la calidad de vida, es altamente discapacitante, por ejemplo, por ahí los casos, los cordones. Tiene muchas complicaciones, sobre todo las infecciones respiratorias, y tiene una alta tasa de mortalidad. Haber fumado muchos años, los síntomas característicos y la espirometría característica hacen el diagnóstico. La medicación mejora la calidad de vida. Parece mentira cómo a veces al paciente, a lo mejor un anticolinérgico de larga duración o un beta-2 de acción prolongada, uno lo evalúa al mes o a los 2 meses y viene y te cuenta que está mejor. Y la serie de biometría y dice, bueno, pero clínicamente está mejor. Entonces, eso puede mejorar. Lo que no va a revertir. La siguiente.